Hermano, estamos en sanación interior y el día de hoy, hermano, saca tu cuaderno, saca tu lápiz, saca tu Biblia, hermano. Hoy vamos a ver un tema bien importante, ya que es uno de los grandes problemas de la sociedad de hoy y es el producto de la abundancia de pecado en el mundo, hermano. Hay demasiado pecado en el mundo. Hemos querido desterrar la imagen de Dios y de Jesús, de la iglesia, en un mundo que se proclama laico, un mundo tan complicado, hermano, en donde Jesús nos manda a nosotros a ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Y la culpabilidad también es un problema en la iglesia de Jesús, hermano, ya que muchos creyentes todavía se sienten culpables por algunos pecados pasados, no se han perdonado a sí mismos y tampoco han creído en la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Piensan todavía algunos católicos, hermano, que necesitan hacer muchos sacrificios para ser perdonados por Jesús. No se sienten todavía dignos de ese perdón de Jesús que fue completo en la cruz del Calvario. Él pagó por nuestros pecados. Pero el enemigo, hermano, se agarra de muchas situaciones, de muchos pensamientos, para decirle a ese pueblo católico, hermano, que no conoce la Escritura, de que son culpables y que necesitan ellos hacer muchas cosas, ellos mismos, muchas obras materiales, inclusive obras buenas en la iglesia, hermano, pero que todavía no han aceptado ese perdón de Jesús. Todavía están ellos, tienen pensamientos condenatorios todavía. Hay pecados que han sido confesados sacramentalmente y todavía ellos tienen pensamientos de condenación. Y hermano, hoy entonces vamos a ver esos sentimientos de culpa que también, así como el rechazo, con la falta de perdón y todos los temas, hermano, que hemos estado viendo, con todas las heridas emocionales, ese sentimiento de culpa, ese espíritu de culpa, lo aprovecha el enemigo. El enemigo, cuando nosotros a veces hemos dejado puertas abiertas por la falta de perdón, porque no nos hemos perdonado nosotros mismos, porque no aceptamos el perdón de Dios, el perdón de Jesús. Cuando todavía nosotros, hermanos, pensamos que Dios nos ha perdonado a nosotros, ahí viene un espíritu de culpa a nuestra vida. Y entonces muchos todavía andan cargando ese sentimiento de culpa, ese espíritu, ese demonio de culpa. Y entonces hoy, hermano, vamos a ver qué es la culpabilidad. ¿Qué es la culpabilidad? Saca tu cuaderno, hermano. Entre mis manos y el amor de ti, porque te amo. Con ese fondo, hermano, de ese canto maravilloso donde Jesús nos conoce a nosotros, nuestro Padre nos conoce a nosotros y nos conoce desde antes de la creación del mundo, dice el capítulo 1 de Efesios, hermano. Antes de la creación del mundo, Dios había pensado en nosotros, había pensado en ti, hermano, antes de crear el mundo, para que tú, hermano, fueras hermano de Jesús y fueras hijo adoptivo del Padre, hermano. Nosotros no somos cualquier cosa, nuestra identidad está ahí, hermano, en el trono de la gracia. No nos podemos acercarnos ahora al trono de la gracia. Podemos acercarnos para recibir ese oportuno socorro, porque ya no somos cualquier cosa, hermano. Jesús nos ha justificado ante el Padre, somos dignos, hermano. Y hoy entonces vamos a descubrir al enemigo de que nos quiere robar esa vida abundante. Hoy, hermano, entonces, yo no sé si te imaginas, hermano, cuál es el concepto de culpabilidad. Y la palabra culpabilidad, hermano, proviene... Recuerda, hermano, que el Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné. Ese era el idioma de ese tiempo, allá en los primeros siglos, hermano. La palabra culpabilidad proviene del griego upodikos. Upodikos, hermano, es una palabra griega
y significa que uno está bajo juicio y está sufriendo consecuencias o castigos por sus malas acciones. Mira, hermano, qué concepto tan bonito de culpabilidad. Dice que significa cuando uno está bajo juicio y está sufriendo consecuencias o castigos por sus malas acciones. Y es un sentir de estar en mala relación con Dios. Es como que nosotros sentimos como que nuestra relación con Dios no está buena y eso nos provoca sentimientos de culpa. Cuando nosotros violamos la conciencia, cuando nosotros no acatamos la orden de Dios, cuando no obedecemos su palabra, se produce culpabilidad y la culpabilidad nos va produciendo nosotros ansiedad. Y todo esto, hermano, está asociado con un temor que hay en nosotros a ser castigado por nuestras malas acciones. Y cuando nosotros vamos negando los sentimientos de culpabilidad, cuando no nos negamos esos sentimientos por medio de intelectualizar, racionalizar y tratamos de esconderlos, hermano, cuando nosotros tratamos de esconder que tenemos esos sentimientos de culpa, entonces esa culpabilidad va siendo transferida de nuestra mente, hermano, del consciente al inconsciente, y como consecuencia de ir negando, de ir escondiendo, de ir justificándonos, de ir racionalizando, de ir intelectualizando esos sentimientos de culpa, esa culpa entonces es transferida de nuestra mente, de nuestro consciente al inconsciente, y como consecuencia de ello, hermano, van surgiendo ataques de pánico. Entonces tu hermano vas a ver que hay muchas gentes que tienen ataques de pánico y muchas veces es por la culpabilidad. Algo les ha pasado, algo no se han perdonado, no han aceptado el perdón de Dios, o no han perdonado, han hecho alguna ofensa, les han hecho alguna ofensa y no han perdonado todavía, hermano. El perdón es importante porque le dejamos puertas abiertas al enemigo para que él ingrese y nos vaya atando a nosotros, hermano. Y entonces hoy yo quisiera, hermano, que le dijéramos a Jesús, ahí donde estás, con este canto: hermano, ese es el mejor camino, llegar a Jesús. Y Él tiene esa capacidad de hacerlo. Él murió por ti, murió por mí, para que fuéramos libres. Hermano, eso es lo que yo te quiero decir hoy, que Jesús puede sanar cualquier herida. Él ha muerto por ti, ha cargado con tu dolor, con tus sufrimientos, con tu pecado en la cruz del Calvario, y por sus llagas nosotros somos sanos, hermano. El enemigo nos va a querer traer a nosotros, hermano, pensamientos de condenación. Hermano, yo quisiera hoy que conocieras que existen pensamientos de condenación y pensamientos de convicción. La condenación, hermano, tiene lugar cuando el enemigo nos trae culpa a nosotros. Esto es cuando habla a nuestra mente y va produciendo un estado de condenación por algo que se ha hecho en el pasado y que puede venir incluso después de haberle pedido perdón al Señor por esta falta. Y hermano, yo conocí a una señora cuando estábamos orando por ella por sanidad interior. Ella había confesado su culpa, ella había tenido un aborto hacía como 20 años, servía en la iglesia, se había provocado un aborto, pero había confesado su pecado sacramentalmente, y todavía ella no se perdonaba a sí misma, se seguía juzgando y decía ella que tenía que pagar todo eso porque eso había sido algo malo.
y hacía muchas obras de caridad y estaba sirviendo en la iglesia, pero ella pensaba que esas cosas eran para que Dios tuviera piedad y misericordia de ella, y no había entendido que Jesús, hermano, había cargado los pecados y que Jesús es fiel, el Señor es fiel y justo, y si nosotros confesamos nuestras faltas, Él por ser fiel y justo nos perdonará toda ofensa, todo pecado, hermano. Y eso es bien importante que creamos, hermano, porque la incredulidad es una de las cosas importantes que el enemigo va a tomar y nos va a poner pensamientos condenatorios. La condenación entonces tiene lugar cuando ese enemigo, hermano, trae la culpabilidad. Esto es cuando le va hablando a nuestra mente y le va produciendo un estado de condenación por algo que se ha hecho en el pasado y que puede venir incluso después de haberle pedido perdón al Señor por esta falta, así como esta señora. Y yo no sé, hermano, si tú conoces, si tú tienes, hermano, un sentimiento de culpabilidad, algo que tú hayas hecho y que no hayas logrado perdonarte todavía, algo que no hayas perdonado, algo que no aceptes el perdón de Dios. Y hoy ahí en oración, hermano, quisiera que vieras si tienes algún sentimiento de culpa, alguna condenación. El enemigo te está bombardeando con pensamientos condenatorios, porque el Espíritu Santo, hermano, va a producir convicción, y convicción es un sentimiento de culpabilidad que viene a nuestra conciencia, pero es traído por el Espíritu Santo, hermano. Entonces hay diferencia entre lo que es condenación y lo que es convicción. Hoy ahí en oración, entonces, hermano, trae al Espíritu Santo, trae a Jesús a través de la palabra, ahí en oración, para que tu hermano vayas conociendo si el enemigo encontró una puerta abierta en tu espíritu. Que el Señor te bendiga, hermano. Sigue rezando el rosario con María Santísima, buscando si hay un sentimiento y un demonio de culpa ahí dentro de ti, hermano. Que el Señor te bendiga. Amén, aleluya.